Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos con el libro de Apocalipsis, continuamos con el capítulo 20. Hemos compartido la semana pasada del versículo 1 al versículo 10. Hoy del versículo 11 al versículo 15. Es la segunda parte de este capítulo 20 de Apocalipsis. Como estamos haciendo en las últimas semanas, en la voz de Mari Carmen Jiménez y Salvador Orts, vamos a escuchar estos versículos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio es un tema que está presente en la palabra de Dios. Sabe que sobre todas estas cosas, dice Eclesiastés capítulo 11, verso 9, te juzgará Dios. Y hoy queremos hablar de ese juicio. Hoy queremos hablar del juicio ante el gran trono blanco. Son 5 versículos fáciles de entender. Si quieres escuchar al completo esta serie de Apocalipsis, tenemos el canal de YouTube. En la sección de estudios bíblicos podrás encontrar todos estos capítulos, hasta el que estamos mencionando en estos días. Te recomendamos también que visites el canal de Solidaria TV y puedas disfrutar del espacio Palabras Proféticas, programa que presenta Miguel Díez y de una manera cercana, con la intervención del pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, presenta este espacio. Nosotros los jueves, a partir de las 9:30 de la mañana, presentamos Palabras Proféticas aquí en directo en Radio Solidaria. El espacio lo puedes encontrar también en iVoox y en Spotify. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, dice Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Un capítulo más adelante, Salomón dice lo siguiente: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Pablo también nos declara la certeza del juicio eterno. Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, es decir, Pablo nos está diciendo que hay una certeza del juicio de Dios para nosotros. Jesucristo, el cual se manifestó en carne para salvar a la humanidad, se sentará un día en el trono para juzgar. Sabemos que Jesús es el juez de la humanidad. Hechos capítulo 10, verso 42 dice que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pablo lo confirma. Romanos capítulo 2, verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que un día estaremos frente a Dios para ser juzgados, ya sea en el tribunal de Cristo o en el trono blanco. Si es algo seguro en la palabra de Dios es que todos, sin excepción, un día estaremos frente a Dios. Ese día es el día del juicio. No importa de qué generación sea esa persona, estaremos todos frente a Dios para ser juzgados. Cuando hablamos de el juicio eterno,
nos estamos refiriendo al tribunal de Cristo y también al juicio del trono blanco, como dice Apocalipsis capítulo 20. En el tribunal de Cristo serán juzgados los creyentes, por lo tanto no se determina en este juicio si es salvo o no, sino que en este juicio del tribunal de Cristo se declaran las recompensas eternas. Los que participan del arrebatamiento de la Iglesia, conocido también como el rapto, no pueden ser separados de Cristo, ya son salvos. Estarán por toda la eternidad con Dios. Sin embargo, tenemos que recordar lo que dice la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se nos va a juzgar a todos, sin excepción. Todos llegaremos ante el tribunal de Cristo. Y se nos va a juzgar por lo que hemos hecho en la tierra. Sean obras buenas o sean obras malas. Tú y yo seremos juzgados. Romanos capítulo 14, verso 10. Dice lo siguiente, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Daremos cuentas ante Dios de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Y cuando estemos ante la presencia de Dios, nuestra actitud tiene que ser de reverencia. Dice la palabra, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La palabra tribunal, la que menciona la segunda carta de Corintios capítulo 5, verso 10, viene del griego bema, que significa tribuna o tribunal. Es decir, es un paso al trono. El tribunal de Cristo indica un juicio de los creyentes después del arrebatamiento de la Iglesia. El juez en este tribunal es Jesús y es quien determina las recompensas para cada uno de los creyentes. Podríamos decir que el tribunal es ese lugar donde Jesús se sentará y va a evaluar la vida de cada uno de los creyentes. Pero todo esto con el propósito de recompensar a cada uno conforme a sus obras. Curiosamente, sean buenas o sean malas. Y está hablando de creyentes. Para los oyentes que no lo sepáis, la palabra griega bema era la plataforma elevada donde se colocaban los atletas que habían salido victoriosos para recibir su corona o el premio. En Mateo capítulo 27 se emplea como un lugar de juicio, pero aquí en Corintios se usa esta analogía de los atletas como la plataforma. Los corintios, como sabemos, los primeros deportistas, podríamos decir, tenían estas plataformas, tanto para galardonar a sus atletas como también para impartir justicia. Por eso Pablo les comparte de esta manera la palabra, porque los corintios entendían lo que Pablo estaba diciendo sobre el tribunal de Cristo. Lo que me llama la atención es que se van a recibir recompensas en ese día. Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Se refiere a las acciones, se refiere a las obras en vida de los creyentes cuando estaban en la tierra. Todo lo que haga el creyente en el cuerpo temporal tendrá repercusiones eternas. Y cuando se nos dice que sea bueno o malo, lo que el creyente haga no se refiere a un sentido moral, ya que el pecado, como se mencionó anteriormente, ha sido ya un asunto resuelto por Cristo. Nos referimos a obras de valor eterno y vamos a recibir una recompensa en el tribunal de Cristo. Yo anhelo esas recompensas. ¿Y tú? Me llama la atención lo que dice Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 3, verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Está hablando Pablo sobre cómo el creyente puede sobreedificar sobre el fundamento, el cual es Cristo. Hace unos meses atrás, en la iglesia a la que asisto, el pastor Federico Martínez hablaba sobre el sobreedificar. Y esto me llamó la atención. Y justamente compartía este mensaje, esta pequeña palabra. Sobreedificar sobre el fundamento. Y el fundamento es Cristo. Esas obras serán probadas en el tribunal de Cristo. Dice la palabra también que el fuego probará las obras de los hombres y se separará por calidad, por forma, por cada tipo de obras. Allí están los dos tipos de material, el combustible y el incombustible, es decir, uno se puede quemar y el otro no. Los materiales con los cuales se puede edificar o puede edificar el creyente son oro, plata y piedras preciosas. Materiales, como ya sabes, incombustibles. También pueden edificar con madera, heno y hojarasca. Materiales combustibles. Enciende una cerilla ahí. La madera, el heno y la hojarasca se queman al momento. Jesús va a determinar en el tribunal de Cristo las obras dignas de recompensa, obras que serán quemadas. Oro, plata y piedras preciosas. El oro siempre se nos menciona, ¿verdad?, cuando estamos en ese tiempo de prueba, ¿no? Se mete en el horno, se refina y al final queda ese oro, ¿no? Las impurezas se van y muchas veces enlazamos el oro, ¿verdad?, con las pruebas. Tenemos la plata. La plata, buscando información en internet, dice que tiene que ver con la purificación del creyente. Las piedras preciosas son aquellos valores que se han arraigado en el cristiano mediante decisiones bajo presión. Situaciones que han formado el carácter en medio de aflicciones, adversidades. ¿Qué decir de la madera, del heno y de la hojarasca? La madera son obras de nuestras manos. Tú eres el que vas al árbol y cortas, ¿verdad? Cortas el árbol y luego ya tienes la madera lista. Tú y yo tenemos talentos naturales, lo cual es distinto a las obras bajo la unción del Espíritu de Dios. Tú y yo podemos tener dones, habilidades, podemos tener talento natural para hacer cosas, pero sin la ayuda de Dios podemos caer tentados a idolatrar nuestra propia creatividad. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones nos hemos idolatrado a nosotros mismos por el talento, por la habilidad que tenemos? A mí me gusta mucho el actor Jim Carrey y en una de sus películas, creo que era Ace Ventura o... no me acuerdo muy bien, pero decía una frase que siempre me marcó y yo siempre la utilizaba para hacer la gracia, ¿no? Me maravillo de mí mismo. Curiosa, ¿verdad? Tú y yo podemos caer tentados a idolatrar nuestra propia creatividad si no está dirigida por el Espíritu Santo. El heno o la paja son obras para impresionar. La paja, la hojarasca, la madera, el heno, se prende fácil, se quema rápido. Llegará ese juicio del gran trono blanco. El juicio del trono blanco es mencionado como tú sabes en esta carta de Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Como hemos escuchado en la voz de Mari Carmen Jiménez y Salvador Orts, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Todos los que son juzgados aquí son aquellos que han participado en la segunda resurrección, es decir, después del reino de los 1000 años. ¿Recuerdas este tema? Lo compartimos la semana pasada y va enlazado con este capítulo, con esta parte. Ninguno de los impíos es resucitado antes hasta que llegue la segunda resurrección para el juicio del trono blanco.
Sabemos que muchos han sido salvos durante el milenio y por lo tanto se dice de ellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Esto lo hemos leído en el versículo, esto lo puedes leer en el versículo 15, Apocalipsis capítulo 20. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Su nombre escrito en el libro de la vida y recibirán su recompensa. Pero el versículo 15 dice, al que no se halló inscrito en el libro de la vida. Yo quiero estar inscrito en ese libro de la vida. Imagínate que tu nombre no está escrito. Cada uno será juzgado de acuerdo a su época. Cada quien será juzgado de acuerdo a la época en la cual vivió, es decir, el juicio será en base a las obras y la verdad revelada en su tiempo. Caín, por ejemplo, vivió antes de la ley de Moisés. Nabucodonosor antes de la edad de la Iglesia, por lo tanto, cada quien será juzgado de acuerdo a la época en la cual vivió. Esto es equidad y justicia. Y será impartida en el juicio conforme a cada periodo de tiempo, como dice Romanos capítulo 2, verso 11. El juicio del gran trono blanco. Poco más que decir al respecto. Si tienes tú algún mensaje, si puedes aportar tu reflexión, ¿qué piensas al respecto sobre estos versículos? Te invito a que lo hagas. Deja tu comentario. Comparte este vídeo, esta reflexión, y con total libertad, da tu punto de vista. El juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20.